Buenas noches o buenos días. Les saludo a cada uno de los que está escuchando este audio, este mensaje, la palabra de Dios que va a ser entregada, exhortada. Saludo a cada uno de los que está escuchando este audio, este mensaje de la palabra de Dios. Y les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que cada uno de ustedes esté muy bien, esté bendecido, se sienta gozoso de poder estar siempre cerca de Dios, en la presencia de Dios y recibiendo todas las bendiciones que Dios nos da. Amén. También esperando que cada uno de ustedes haya tenido un día muy bendecido, muy satisfactorio, muy llenador de la presencia de Dios. Amén. Que este día haya sido de gran bendición para cada una de nuestras vidas. Amén. Y también para nuestras familias. Bueno, en este mensaje de la palabra de Dios, este mensaje donde se va a entregar, a exhortar una pequeña porción de la palabra de Dios, como Dios va dando y va preparando. Amén. Porque nuestro Dios grande y todopoderoso es quien prepara todo, quien guía y dirige toda obra, todo trabajo que nosotros hacemos, tanto en la viña de Dios como también el trabajo normal que nosotros tenemos cada día. Amén. El trabajo humano, podría decirse fácilmente, al que tenemos que ir todos los días o cada ciertos días a trabajar durante la semana. Amén. Pero mayor bendiciones recibimos cuando le trabajamos a Dios o cuando trabajamos en la obra de Dios. Amén. Entonces les invito a cada uno de ustedes para que en este mensaje podamos aprender un poco más de la palabra de Dios. Amén. Vamos a enfocarnos o a centrarnos solamente en un versículo de la palabra de Dios, que si quieren lo pueden ir buscando por mientras, que va a estar en Hebreos capítulo 4, versículo 2. Ahí va a estar el mensaje de este día. Hebreos capítulo 4, versículo 2. Solamente un versículo vamos a leer, pero vamos a confirmar lo que Dios está enseñando, transmitiendo en ese versículo con muchos otros pasajes bíblicos a lo largo de toda la Biblia. Amén. Porque Dios confirma su palabra en muchas partes de la Biblia que nosotros tenemos en nuestras manos. Amén. Así que antes de leer la palabra de Dios, les invito a orar para que Dios sea el que tome el dominio de todo lo que se vaya a hacer en la exhortación de su palabra, en todo lo que vamos a aprender, y que Dios sea ayudándonos a que podamos entender lo que Dios quiere enseñarnos. Amén. Porque la misma Biblia dice que Dios nos da el entendimiento. Amén. Así que les invito a orar a cada uno de ustedes. Amado Dios y buen Padre celestial, bendito Dios de los cielos, maravilloso Rey de gloria, Santo de Israel. Padre celestial, vamos delante de su presencia, bendito Dios, en el nombre de su amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador.
Bendito Dios de los cielos, Santo de Israel, maravilloso Rey de gloria. Padre celestial, tal cual estamos, nos presentamos delante de su presencia, Padre celestial, porque así es como nos llama, así es como quiere que lleguemos, Padre celestial, tal cual estamos, que así lleguemos delante de su presencia, Padre celestial, que así mismo como estamos le busquemos cada día, en cada momento. Padre celestial, porque usted es el que se encarga de cada uno de nosotros, usted el que nos da todo lo que necesitamos, todo lo que nosotros podamos pedir, lo encontramos en su presencia, Padre Celestial. Bendito Dios de los cielos, maravilloso es Padre Celestial, santo es su nombre. Alabado, bendecido sea su santo nombre, bendito Dios de los cielos, Padre Celestial. Gracias, bendito Dios, la agradecemos, bendito Dios de la gloria, por este día que nos permitió vivir, Padre Celestial, porque hasta aquí nos ha ayudado, hasta aquí ha permitido que tengamos vida, Padre Celestial, bendito Dios de los cielos, porque el aliento que nosotros tenemos, Padre Celestial, el aire que respiramos, viene de usted, bendito Dios de los cielos. ¿Cuántas personas no han podido finalizar este día, bendito Dios de los cielos, Padre Celestial? ¿Cuántas personas han terminado, bendito Dios, Padre Celestial, sin vida, bendito Dios de la gloria, Padre Santo, en este día, bendito Dios de los cielos, Padre Celestial, Santo de Israel, bendito Dios de los cielos, Padre Celestial, y le agradecemos, bendito Dios, por permitir que tengamos vida hasta este momento, bendito Dios de la gloria. Gracias por la vida que nos da. Gracias por la buena salud que nos da, porque tal cual sea el estado de nuestra salud, Padre Celestial, usted siempre nos ayuda, siempre sana nuestras enfermedades, bendito Dios de los cielos. Padre Celestial, usted se encarga de todo lo que tenga que ver con nuestras necesidades. Bendito Dios de los cielos, maravilloso Rey de gloria. Santo es Señor. Padre Celestial, gracias, bendito Dios, por la buena salud que nos da, porque aún permite que podamos movernos, que podamos caminar, que podamos hablar, que podamos escuchar, que podamos ver, que podamos comer. Padre Celestial, en su misericordia permite que podamos hacer todas las actividades diarias, bendito Dios, sin limitación alguna, bendito Dios de los cielos. Gracias, Padre Celestial, por cada bendición, cada provisión que ha traído a nuestras vidas, bendito Dios de los cielos, aunque a veces no podamos identificar o lograr ver cuáles son las bendiciones, cuáles son los regalos, las respuestas a nuestras oraciones que llegan a nuestra vida, Padre Celestial. Bendito Dios de los cielos. Gracias, Padre Celestial, porque aún así le agradecemos, porque siempre está obrando a nuestro favor, bendito Dios. Gracias, Padre Celestial, porque lo único que podemos hacer es confiar en usted, Padre Celestial, porque su palabra lo dice. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Padre Celestial, y su palabra es verdadera, no hay error, no hay equivocación en su palabra, bendito Dios. Que todo lo que suceda en la vida de los que le aman, Padre Celestial, todo será para el bien de cada uno de ellos, de los que le aman, bendito Dios. Será para bendición, Padre Celestial, bendito Dios de la gloria. Gracias, bendito Dios, por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, porque cada día nos ayuda. Cada día, Padre Celestial, está pendiente de nosotros, protegiéndonos, guardándonos, atento al clamor de sus hijos, de sus hijas, Padre Celestial. Bendito Dios de los cielos, gracias, Padre Celestial, por en esta oportunidad, bendito Dios, poder aprender y recibir más de su palabra, bendito Dios, porque su palabra es espíritu y su palabra nos llena, nos aumenta la fe, nos da conocimiento, sabiduría del cielo, bendito Dios, sabiduría que proviene de usted, Padre Celestial, que es la que necesitamos en estos tiempos para llenarnos de su presencia, llenarnos de su conocimiento, de su sabiduría.
y poder conocerle mejor, Padre Celestial. Bendito Dios de los cielos, maravilloso Rey de Gloria. Gracias, Padre Celestial. Maravilloso es, bendito Dios. Padre Celestial, y en este momento le clamamos y le rogamos, Padre Celestial, en el nombre de su amado Hijo Jesucristo, sea con cada una de nuestras vidas, bendito Dios. Cada uno de los que está escuchando este mensaje, como también con mi vida, Padre Celestial. Bendito Dios de los cielos, sea ayudándonos a recibir su palabra, a escuchar su palabra y poder recibirla y guardarla en nuestros corazones, en nuestras mentes, Padre Celestial. Ayúdenos, bendito Dios, a recibir su palabra con fe, Padre Celestial, creyendo que lo que usted dice es verdadero, es cierto y se cumple en cada una de nuestras vidas, bendito Dios. Padre Celestial, bendito Dios de los cielos, le clamamos, le rogamos, Padre Celestial, denos el entendimiento que necesitamos, revélenos su palabra, Padre Celestial. Bendito Dios de la gloria, y sea ayudándonos, bendito Dios, a cada vez aprender, recibir y entender más su palabra, bendito Dios, para cada día ir buscando más de su rostro, más de su presencia y llenarnos con más de su conocimiento. Bendito Dios de los cielos, maravilloso es Padre Celestial. Bendito Dios de la gloria, Santo de Israel, el fuerte de Israel. Bendito Dios de los cielos, Padre Celestial, sea guiando todo lo que se haga en este mensaje, Padre Celestial, según sea su voluntad y su misericordia. Bendito Dios. Se lo clamamos, se lo rogamos, bendito Dios de los cielos, que todo lo que se haga sea para la honra y la gloria suya, bendito Dios. Padre Celestial, bendito Dios de los cielos, maravilloso es Señor. Padre Celestial, y dejamos nuestras vidas delante de su presencia para que nos guíe, nos dirija, según sea su voluntad y su misericordia, bendito Dios de los cielos. Gracias, bendito Dios, gracias, Padre Celestial, bendito Dios de la gloria. Y todos se lo clamamos y se lo rogamos en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Demos las glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Amén. Entonces, ya presentados delante de Dios y con la guía y la ayuda de Dios, vamos a leer este versículo que es el mensaje de este día. Como les comenté, vamos a leer Hebreos 4:2. Hebreos capítulo 4, versículo 2. Amén. Entonces, si ya lo han encontrado, le damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos lectura. Dice Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Amén. Solamente ese versículo. Y lo vamos a leer nuevamente para que podamos entenderlo bien. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Amén. O sea, aquí claramente Dios no está hablando de las personas que oyen, que están escuchando palabra de Dios, así como nosotros en este mismo momento estamos escuchando palabra de Dios. La misma situación de nosotros en este momento es la que está presentada aquí en este versículo. Estamos escuchando palabra de Dios. Amén.
Y aquí está hablando también de una diferencia de personas, podría decirse. Porque dice, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. O sea, hay un nosotros y ellos. Hay una diferencia, o sea, hay dos grupos para que se explique más fácilmente. Dos grupos aquí en este versículo. Y específicamente aquí cuando dice nosotros, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, se está refiriendo a estos dos grupos que son nosotros, los que ya somos renacidos, ya hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestras vidas, en nuestros corazones, y nos hemos comprometido con Él a servirle hasta el último día de nuestras vidas. Amén. Entonces, ese es el primer grupo, los que ya son siervos, sierva de Dios, comprometidos con trabajar y servir al Dios Altísimo hasta el último día de nuestras vidas. Y el otro grupo son los que aún no están en ese estado, los que aún no reciben o no conocen a nuestro Señor Jesucristo, que aún no lo reciben en sus corazones y que aún no son renacidos o nacidos de nuevo. Amén. Entonces, esa es la diferencia que hace aquí estos dos grupos. Los creyentes, los siervos de Dios y los que no son siervos de Dios. Amén. Entonces dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, a nosotros que ya somos convertidos, que ya somos siervos, siervas de Dios, también se nos anunció, se nos predicó, se nos habló o leímos también la misma Biblia, la misma palabra, escuchamos las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, se nos enseñó de algún modo o de otro, como sea que hayamos recibido la palabra antes de ser salvos, se nos entregó las buenas nuevas de salvación, la palabra de Dios. Amén. Así como también sucede, ha estado sucediendo y va a seguir sucediendo, que también se va a entregar las mismas buenas nuevas de salvación, la misma palabra de Dios a los que aún no reciben al Señor Jesucristo en su corazón, a los que aún no son salvos. Amén. A los que aún no conocen al Dios grande, todopoderoso, al Dios altísimo, que es soberano sobre toda la creación, es el que creó nuestras vidas, el que nos formó y nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces, tanto como a siervos, siervas de Dios, o creyentes y no creyentes, a ambos grupos se les entregó la misma palabra, se les entregó las buenas nuevas. Amén. Y hay una diferencia en estos dos grupos. Porque continúa diciendo, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Esa es la gran diferencia en estos dos grupos. Que los que no son creyentes no les aprovechó o no les sirvió escuchar la palabra de Dios o esa predicación que estaban escuchando o lo que estaban leyendo de la palabra de Dios, no les sirvió porque no la escucharon, no la recibieron con fe.
O sea, no creían que lo que estaban escuchando, lo que estaban leyendo, lo que le estaban hablando era verdadero. No creían en esa palabra, la palabra de Dios. No creían que fuera cierta o que fuera para sus vidas. Amén. Esa es la gran diferencia en estos dos grupos. Amén. Por eso dice que pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, ciertamente todos alrededor del mundo hemos recibido en algún momento palabra de Dios, ya sea un folleto, ya sea quizás lo escuchamos en una radio, quizás lo vimos en la televisión, alguien nos dijo algo, alguien nos predicó, nos enseñó algo, quizás nosotros en ese momento no le tomamos mucha atención o se nos olvidó, etcétera, etcétera. O como me sucedió a mí en, hace tiempo atrás, cuando estaba comenzando a conocer o a interesarme por Dios, que vi algo, que en ese momento fue una serie de televisión, que era respecto a la Biblia. Era una serie de televisión brasileña que graficaba mayormente los sucesos de Moisés y Josué. Y lo que se veía ahí, que era bíblico, no exactamente igual, porque fueron hechos por humanos, entonces agregan otros detalles y más de su imaginación o más de lo que pueda llamar la atención de la gente, pero básicamente era la Biblia graficada en una novela, en una teleserie. Amén. Y eso fue tan llamativo, tan interesante, que al menos a mí me llevó a leer la Biblia, a confirmar si lo que ahí aparecía era verdaderamente lo que decía aquí en esta Biblia, en este libro sagrado, en la Santa Biblia, en la palabra de Dios. Amén. Y esa es la diferencia que se hace en los grupos que aquí podemos ver en este mensaje. Porque a medida, tomándolo desde mi experiencia personal, que es lo que yo puedo compartir, porque lo viví, lo experimenté, esto ya hace unos 2 años aproximadamente, que fue como llegué a Dios, como Dios me atrajo, me llamó, y como Dios me salvó y me rescató. Amén. Que fui atraída por la curiosidad a leer la palabra de Dios, y que a medida que leía, al principio era una lectura sin fe, como el grupo que estábamos leyendo aquí, que no les aprovechó el oír la palabra, porque no estaba acompañada de fe, era una lectura como un libro, como una historia más, una lectura de la palabra de Dios sin fe, sin creerla. Amén. Pero a medida que uno va leyendo más en la palabra de Dios y va conociendo más de Dios, de lo que Dios ha hecho en la antigüedad, de lo que Dios puede hacer, de cómo es Dios, de cómo actúa Dios, de las bendiciones, las promesas que Dios ha entregado a cada uno de los que creen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa fe que no existía anteriormente empieza poco a poco a crecer y a aumentar. Entonces se pasa de recibir, escuchar la palabra de Dios sin fe, que no se aprovecha, se pasa al otro grupo, que es el grupo de los creyentes, que ellos sí reciben la palabra de Dios, que sí aprovechan oír la palabra de Dios porque la reciben, la escuchan con fe,
creyendo en lo que están recibiendo, que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, esa es la diferencia desde mi experiencia personal que les puedo contar respecto a lo que aquí dice en la Biblia. Amén, porque como les dije, yo lo viví, lo experimenté. Y yo sé, porque también lo viví, que si uno se enfoca en leer la palabra de Dios, en meditar, buscar, querer conocer lo que Dios dice a través de su palabra y la lectura continua de la palabra de Dios, eso va a generar una fe muy grande, impresionante en nuestras vidas. Amén. Por eso es tan importante que nosotros siempre estemos recibiendo y llenándonos de palabra de Dios. Amén. Entonces, ahora podemos, y espero que puedan entender un poco más qué se refiere o de qué está hablándonos Dios en este versículo. Porque también a nosotros creyentes, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, los no creyentes. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, esos no creyentes no les fue de beneficio oír la palabra de Dios porque no la escucharon, no la recibieron con fe, creyendo. Amén. Entonces vamos a ir a unos versículos bíblicos para poder ir confirmando lo que Dios está enseñando en este versículo, en este mensaje. Amén. Vamos a ir a 1 de Timoteo 1:15. 1 de Timoteo 1:15. Unas cuantas hojas más atrás. 1 de Timoteo 1:15. Amén. 1 de Timoteo 1:15. Amén. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. O sea, lo que aquí nos está hablando Timoteo, que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, o sea, a todos nosotros, a toda la humanidad, porque todos hemos pecado y todos por haber pecado estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos separados de Dios, sin comunión, sin relación con nuestro Dios, con nuestro Creador. Amén. De los cuales yo soy el primero, dice. Amén. Entonces esta palabra es fiel y digna de ser recibido por todos, de ser recibida por todos nosotros, que es palabra de Dios. Amén. Y así para toda la palabra de Dios, todo lo que aparece en la Biblia es palabra fiel y digna de ser recibida por nosotros. Porque todo esto, todo lo que aparece en la Biblia, muchos dicen, pero fueron escritos por humanos, por hombres. Sí, eso es muy cierto, que fueron hombres quienes la escribieron. Y también en diferentes idiomas, el griego, el hebreo, el latín, etcétera, etcétera. Y después fue traducida a muchos lenguajes. Amén, pero esta Biblia, que ahora nosotros la tenemos traducida al español, para que podamos entenderla en los primeros tiempos, en los momentos que fue escrita por estos hombres no fueron cualquier persona, sino que los hombres que escribieron la palabra de Dios, esta Biblia, fueron hombres llenos del Espíritu. O sea, esos hombres eran siervos de Dios, servidores de Dios,
que Dios inspiró a esos hombres, a esos varones, para que escribieran todo lo que aparece aquí. Así que sí puede haber sido escrita por humanos, por varones, pero todo el contenido, todo el conocimiento no viene de esos varones, sino que viene de Dios, sino que esos varones simplemente, para decirlo fácilmente, prestaron las manos para escribir todo lo que Dios ponía en ellos y les inspiraba a escribir. Amén. Entonces todo esto es palabra de Dios, conocimiento de Dios. Son las promesas de Dios a todos los que creen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el primogénito, el unigénito de Dios. Amén. Y todo lo que Dios quiere para nuestras vidas, lo que quiere entregarnos. Amén. Lo que quiere que nosotros entreguemos a Él. Amén. Entonces toda la palabra de Dios es fiel y digna de que nosotros la recibamos. Porque es verdadera, porque se cumple. No hay error en la palabra de Dios. No hay equivocación en la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a ir a otro versículo bíblico. Amén. A Romanos 3, versículos 22 al 26. Romanos 3, del 22 al 26. Amén. Romanos 3, del 22 al 26. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Entonces aquí Dios nuevamente nos está hablando de la fe, así como lo leímos en el mensaje en Hebreos, que a un grupo de personas no les aprovechó el oír, el recibir palabra de Dios porque no la acompañaron o no la recibieron con fe. Ni que nuevamente Dios nos habla de la fe, que somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz del Calvario cuando entregó, sino que Él voluntariamente, siendo Dios, se encarnó, se hizo humano y anduvo aquí en la tierra donde también nosotros andamos, donde caminamos cada día. Él también lo hizo. Padeció, enseñó, predicó la palabra de Dios, entregó las buenas nuevas de salvación y se sacrificó, entregó su vida para que todos nosotros podamos recibir esta redención. Amén. La salvación, podamos reconciliarnos con Dios. Amén. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Amén. Porque en esa cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre preciosa, poderosa, porque Él no era cualquier persona, sino que era el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, el único Hijo de Dios, que es Dios, porque nuestro Dios, el Dios altísimo, soberano y todopoderoso, el único Dios que es verdadero y real, está formado por tres personas espirituales.
que son grandes, son todopoderosas y que forman a un solo Dios, que es el creador de todas las cosas que existen. Amén. Entonces, el único Dios verdadero y real está formado por tres personas espirituales. O para nombrarlas, para que las conozcamos, si es que no las conocemos, o para que lo recordemos, si quizás se nos está olvidando. Que nuestro Dios grande y todopoderoso está hecho por Dios Padre, Dios Hijo, que es el Señor Jesucristo, el que murió crucificado por cada uno de nosotros, y Dios Espíritu Santo. Amén. Entonces son tres personas espirituales que forman a un solo Dios, que piensan lo mismo, que quieren lo mismo. Amén. Y cada uno actúa de diferente o en diferentes ámbitos, podría decirse. Amén. Pero estas tres personas espirituales, el Padre, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, forman al Dios verdadero y real. Amén. El que nos creó, el que hizo todo lo que podemos ver, la tierra, los animales, a toda la humanidad, todo lo que existe, que ha dado el conocimiento de todo lo que hay en la tierra. Amén. Y que es soberano sobre toda su creación. Estas tres personas conforman a este Dios tan grande y todopoderoso. Amén. Entonces, ¿a quién Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre? O sea, de nuevo la fe. La fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que derramó en la cruz del Calvario cuando fue crucificado y murió por cada uno de nosotros, pero que al tercer día resucitó de los muertos y ascendió en gloria y majestad al reino de los cielos, y ahora está vivo, sentado a la diestra del Padre. Y la misma palabra de Dios dice que Él intercede por cada uno de nosotros. Amén. Entonces la muerte no tuvo soberanía, no tuvo dominio sobre nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque Él es Dios. Amén. Entonces, por la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que limpia nuestros pecados, que nos lava de todos nuestros pecados, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. O sea, Dios con mucha paciencia pasa por alto nuestros pecados pasados. Amén. Cuando aún somos inconversos, cuando aún no somos creyentes, Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Por eso no quiere decir que no recibamos un pago justo por cada una de nuestras obras. Amén. Porque también la palabra de Dios dice que tendremos que dar cuenta por todo lo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo. Amén. O sea, todo lo que nosotros estamos haciendo ahora y que hacemos a lo largo de toda nuestra vida, cuando lleguemos delante de Dios, vamos a tener que dar cuentas. Y Dios nos dará el pago justo por las obras que nosotros hicimos mientras estuvimos vivos. Sean buenas obras o malas obras. Amén. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Entonces, aquí podemos ver que todos nosotros hemos pecado, todos nosotros somos pecadores y por lo tanto estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, a la fe que nosotros ponemos
en lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que Él murió y resucitó de los muertos y que está a la diestra del Padre, la fe en Él, así nosotros podemos ser justificados. Amén. Que nuestros pecados pasados, que nuestras maldades pasadas, todo lo que hemos hecho anteriormente, que no le agradó a Dios, que iba contra los mandamientos de Dios, que era desagradable a Dios, todo eso se ha perdonado. Y en ese momento es cuando uno acepta, cree en el sacrificio del Señor Jesucristo, acepta y recibe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, porque en ese momento uno cree que ese sacrificio fue por uno mismo, fue por la vida de uno, que lo hizo por mí, que lo hizo por usted. Amén. Y a través de la fe que nosotros ponemos en el Señor Jesucristo, podemos ser justificados. Amén. Que todo lo malo, lo que hemos hecho que a Dios no le ha agradado, es perdonado. Amén. Y ahí comienza la vida nueva, para explicarlo de manera fácil. Amén. Entonces, aquí nuevamente, y el título que está un poquito más arriba de los versículos que estamos leyendo, da cuenta de lo importante que es la fe, porque dice la justicia es por medio de la fe. Amén. O sea, es muy importante que nosotros tengamos o mantengamos la fe que Dios ha puesto en nosotros. Y si no tenemos fe, no creemos en la palabra de Dios, como a mí me sucedió hace mucho tiempo atrás, hace unos 2 años atrás, como le conté mi experiencia personal, que estaba leyendo la palabra de Dios sin fe. De eso no hay que preocuparse, porque el simple hecho de leer la palabra de Dios, comenzar a conocer lo que dice aquí, va a comenzar a generar, a producir, a aumentar la fe en nuestras vidas. Amén. Porque la misma palabra de Dios aumenta nuestra fe. Amén. Así que debemos siempre preocuparnos de mantener y aumentar nuestra fe, la medida de fe que Dios nos ha dado. Amén. Así que vamos a ir al último pasaje bíblico. Vamos a ir a Primera de Corintios 1, del 27 al 31. Amén, porque así como decía el mensaje de este día en Hebreos, que habían 2 grupos a los que se les entregó las buenas nuevas de salvación. O sea, todos nosotros hemos recibido palabra de Dios. Y depende de cómo nosotros la recibamos, si es con fe o sin fe, va a ser o va a determinar el resultado que va a tener la palabra de Dios en nuestra vida. Porque si la recibimos con fe, va a ser provechosa para nosotros, va a ser beneficiosa, va a producir algo en nosotros. Amén. Pero si la recibimos sin fe, no va a ser provechosa. No va a producir nada. Va a ser como leer simplemente un libro normal o conocer un hecho normal de la historia. Amén. Entonces, 1 Corintios 1, del 27 al 31. Amén. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es,
a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Aquí claramente Dios está diciendo a quién vino a buscar o a quién vino a llamar Dios. Y no vino a llamar a lo mejor del mundo, como podemos leer aquí, sino que vino a llamar a lo más malo del mundo. Dice que vino a llamar a los más necios, a los más porfiados, a los más testarudos, para avergonzar a los sabios, a los que tienen más conocimiento. Dios vino a buscar lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, a los que son más débiles, a los que son más temerosos, para avergonzar a los que son más fuertes o a los que se creen más fuertes. Dios vino a buscar a lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es. Amén. O sea, Dios vino a llamar, Dios escogió, porque Dios ha escogido a cada uno de los que llegan a su presencia, de los que llegan a su lado. Amén. Porque el deseo de Dios es que ninguno se pierda. Amén. Y Dios escoge a todos los que son salvados. Como les dije al principio, que Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo y sabe todo lo que nosotros vamos a hacer a lo largo de nuestra vida. Amén. Entonces, nosotros, los que ya hemos llegado, los que ya hemos sido salvados por Dios, los que ya somos siervos, siervas de Dios, hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo y somos parte de lo que dice aquí, que hemos sido escogidos de lo necio del mundo, de lo débil del mundo, lo vil del mundo, lo menospreciado y lo que no es del mundo, o sea, lo más malo. Amén. Los que estaban perdidos. Amén. Y todos nosotros, yo creo que podemos clasificarnos en alguna de estas áreas, ya sea necio, débil, vil, menospreciado. Amén. Porque todos nosotros, como leímos anteriormente, somos pecadores y estábamos destituidos, o aún ahora estamos destituidos de la gloria de Dios si es que aún no hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Entonces aquí Dios claramente nos dice a quiénes ha escogido Dios. No son personas especiales, no son superestrellas, no son personas superdotadas, no es la élite del mundo, sino que es lo más malo, lo débil, lo menospreciado, lo desechado del mundo. A esas personas son las que Dios escogió para llegar delante de su presencia, para ser salvados y que sean siervos y siervas del Dios Altísimo y Todopoderoso. Amén. Y cada uno de nosotros puede llegar a Dios, porque a todos nosotros se nos ha entregado la palabra de Dios. Lo único que nosotros debemos colocar o aportar es que cuando escuchemos palabra de Dios, creamos que lo que estamos escuchando es verdadero, es cierto. Escuchemos la palabra de Dios con fe, creyendo que es cierta y que se cumple. Amén. El versículo 30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor.
Amén. Entonces eso es lo que Dios nos da a cada uno de nosotros, a cada uno del que cree en el nombre del Señor Jesucristo y le sirve y le sigue. Amén. Y le obedece. Amén. Para que si nos vamos a gloriar en algún momento como seres humanos, nos gloriemos de conocer a Dios. Amén. Como aquí dice, el que se gloría, gloríese en el Señor. O sea, en conocer a Dios, en todo lo que relaciona o en todo lo que se relaciona a Dios. Amén, porque no debemos gloriarnos. La misma palabra dice que no debemos gloriarnos de nada de lo que hay en el mundo, de nada de lo que tenemos, ni de que seamos valientes, ni de que seamos fuertes, ni de que tengamos riquezas, etcétera, etcétera. No podemos gloriarnos de nada terrenal humano que tengamos, porque en cualquier momento va a desaparecer. No podemos gloriarnos que seamos fuertes, porque en algún momento vamos a ser quebrantados y ya no vamos a ser fuertes. Amén. Tampoco podemos gloriarnos si somos sabios, si tenemos conocimiento, porque en algún momento va a llegar otra persona o vamos a hablar con otra persona que va a tener más conocimiento que nosotros y vamos a quedar como ignorantes. Amén. Entonces no podemos gloriarnos de nada humano que tengamos o que hayamos recibido, porque es vano, va a desaparecer en algún momento. Y por eso Dios nos dice, el que se gloría, gloríese en el Señor, en todo lo que tiene que ver con Dios, porque Dios es eterno. Todo lo que Dios hace es eterno. La palabra de Dios es eterna, va a permanecer siempre. Amén. Lo que Dios hace no se desvanece, no desaparece, sino que permanece para siempre. Amén. Por eso es que de lo único que podemos gloriarnos es en Dios, en lo que Dios hace, en lo que Dios hace en nuestras vidas, en lo que hace la vida de los demás. Amén. Porque eso va a permanecer. Amén. No va a desaparecer como lo humano, lo normal, lo terrenal. Amén. Así que con ese último pasaje bíblico vamos a finalizar este mensaje de la palabra de Dios. Amén. Que el mensaje, para recordar un poco en este día, fue Hebreos 4:2. Que ahí estuvimos aprendiendo o conociendo ya que cuando la persona reciba, escucha la palabra de Dios, depende de cómo la reciba, de cómo la escuche, estas personas se van a dividir en dos grupos. Van a ser las personas que reciben la palabra de Dios con fe y las que reciben la palabra de Dios sin fe. Amén. Entonces, eso es lo que hemos aprendido en el mensaje de hoy. Y también espero que podamos recordar aquí que Dios nos dice que si recibimos la palabra de Dios sin fe, no nos va a aprovechar, no nos va a beneficiar en nada. Amén. Así que podamos recordar que cada vez que escuchemos, recibamos palabra de Dios, que leamos palabra de Dios, la leamos y la recibamos creyendo y no dudando, que la recibamos con fe, de que es para nuestras vidas, de que se va a cumplir en nuestras vidas. Amén. Así que ese es el mensaje de este día. Les invito a orar para que podamos dar gracias a Dios por el conocimiento, por el mensaje que nos ha entregado en este día. Amén. Así que les invito a cada uno de ustedes a orar, a dar gracias a nuestro Dios grande y todopoderoso. Amén. Bendito Dios y amado Padre celestial, maravilloso, Rey de gloria.
Bendito Dios de los cielos, vamos nuevamente delante de su presencia, Padre Celestial, en el nombre de su amado Hijo Jesucristo, bendito Dios. Padre Celestial, agradeciéndole, maravilloso Rey de Gloria, por su palabra, por el conocimiento que permitió que llegara a nuestras vidas en este día, Padre Celestial. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre Celestial, porque en este momento, Padre Celestial, hemos recibido su palabra, hemos recibido la exhortación de su palabra, bendito Dios. Padre Celestial, ya hemos conocido que podemos recibir su palabra con fe o sin fe. Bendito Dios de los cielos, maravilloso Rey de Gloria. Gracias, Padre Celestial, por el conocimiento que nos revela, bendito Dios de la gloria. Padre Celestial, gracias, bendito Dios, por todo lo que nos ha hablado en este día, por permitir que podamos escuchar este mensaje, Padre Celestial, esta palabra que viene de usted, bendito Dios, maravilloso Rey de Gloria, Santo de Israel. Gracias, bendito Dios, gracias, Padre Celestial, y le clamamos, le rogamos, bendito Dios. Sea ayudándonos, Padre Celestial, a recibir siempre su palabra con fe, Padre Celestial. Ayúdenos siempre, Padre Celestial, a recibir su palabra, bendito Dios, sin dudar, creyéndola, bendito Dios de la gloria, sin ninguna duda en nuestros corazones, Padre Celestial. Bendito Dios de los cielos, maravilloso Rey de Gloria, para que así la palabra sea provechosa en nuestras vidas, para que produzca fruto en nosotros, para que produzca un cambio en nosotros, para que aumente nuestra fe. Bendito Dios de los cielos, maravilloso Rey de Gloria, Padre Celestial, sea ayudándonos cada día, bendito Dios, a seguir recibiendo más palabras suyas, a seguir conociendo más de su palabra, bendito Dios. Y cada vez, Padre Celestial, recibirla con más fe, bendito Dios de la gloria. Santo es su nombre, hasta que ya no quede ninguna duda en nuestros corazones, en nuestras mentes, Padre Celestial. Bendito Dios de los cielos, porque todo lo que usted dice, Padre Celestial, se cumple. Bendito Dios de la gloria. Santo es su nombre, Padre Celestial, porque usted es soberano, bendito Dios, sobre la luz y las tinieblas. Es soberano sobre toda su creación, bendito Dios. Padre Celestial, maravilloso Rey de Gloria. Le agradecemos, Padre Celestial, por todo lo que hizo en nuestras vidas, Padre Celestial, todo lo que va a hacer en nuestras vidas, Padre Celestial, gracias a su palabra, bendito Dios, a la palabra que hemos podido conocer en este día, bendito Dios de los cielos. Gracias, Padre Celestial, bendito Dios de la gloria. Todo se lo clamamos y se lo rogamos y se lo entregamos, Padre Celestial, para la honra y la gloria suya, bendito Dios. Todo en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Demos las glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Entonces, ese es el mensaje, la palabra de Dios para cada uno de nosotros, también para mí, en este día. Amén. Quizás un llamado de atención para nosotros, para que comencemos a recibir la palabra de Dios con fe o volvamos a recibir la palabra de Dios con fe. Amén. Eso es lo que Dios ha querido entregarnos en este día. Amén. Espero que sea de gran bendición para cada uno de los que está escuchando este mensaje, como también para mi vida, porque también la palabra de Dios es para mí. Amén. Tanto como para el que habla, como para el que escucha. Amén. Así que, bueno, me despido de cada uno de los que está escuchando este mensaje. Que Dios sea bendiciendo cada una de sus vidas. Que Dios sea bendiciendo sus familias. Que Dios sea bendiciendo sus hogares. Que Dios sea con cada uno de los que escucha o que estaba escuchando, que ha escuchado este mensaje. Amén. Y que Dios sea ayudándonos cada día a llenarnos más de su presencia, a buscarle más cada día, porque ahí es donde nosotros vamos a encontrar el gozo, la plenitud
que nosotros tanto buscamos en nuestra vida. Amén. Que Dios sea con cada una de nuestras vidas, que Dios sea guardándonos, protegiéndonos. Amén. Y bueno, me despido. Muy buenas noches o muy buenas tardes, depende de dónde estén. Amén. Y que Dios les bendiga.